Carlos Boadlandazuri. En control técnico tengo el apoyo del señor Eduardo Parra. Qué gusto volvernos a encontrar a través de las ondas hercianas de las radios MQ Radio 102.9 FM y 720 en amplitud modulada. Hoy tendremos unas 3 temáticas que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Algo que está pendiente con el historiador parroquiano Rex Sosa, que planteó una inquietud en el último programa. Esta está relacionada con las parroquializaciones de la ruralidad en Quito, Distrito Metropolitano. Cerraremos también el conversatorio que realizábamos sobre la Gloriosa, pero vamos a arrancar con una iniciativa que en breves minutos se desarrolla y que partiendo desde el CAG llegará a la Plaza de Santo Domingo. Así que vamos a tener cosas lindas en la presente jornada. Súmese, participe, 2-510-511. Es el único teléfono que tenemos habilitado. Un cajetín de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se ha quedado sin cables y por tanto varias vecinas, varios vecinos del sector de San Juan, entre ellos nosotros, estamos afectados porque todavía no se reponen esos cables y por tanto no se restauran las líneas. 098-210-1638, 098-210-1638, por si usted también quiere escribirnos. Y no deje de lado mi número de celular, 098-452-8644, 098-452-8644. Yo estaré pendiente de los WhatsApps que nos lleguen y a través de ellos pues se puede usted activar sin ningún inconveniente y problema. Aquí iniciamos, estimadas amigas, aquí iniciamos, estimados amigos. Qué gusto que nos sintonicen en diferentes partes de la ciudad, de la provincia y del país. Gracias, mil gracias por esa lealtad. Qué gusto que nos sintonicen en la parte urbana y en el Quito rural. Frase del día. La vida sigue. Les caigas bien o no, te respondan o no, te apoyen o no, te salgan bien las cosas o no. Ojalá no lo olvides, tienes que seguir para ti, para tu comunidad, para tu familia y tu país. Actividades culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. La parroquia de San Antonio de Pichincha continúa de plácemes. Llevan el nombre de un importante patrono religioso, San Antonio de Padua, y entiendo que la parroquia desarrolla actividades todavía hasta casi mediados de junio. Por favor, identifíquese con aquellas visitando dicha parroquia. María José Narváez nos está invitando a esta exposición Sensaciones Reconectar, una exposición que se aperturó el 5 de junio y va hasta el 24 de junio, 18 horas, de 9 a 18 horas, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sensaciones Reconectar es la iniciativa que pone en marcha la Pontificia Universidad Católica del Ecuador gracias a una iniciativa eminentemente estudiantil. Cristina Salomé Carpio de la Torre nos está invitando también a otra acción bonita. La inauguración de la exposición Chaquiñán, el latido de texturas, piedras y montañas, una propuesta visual y pictórica de Salomé Carpio de la Torre que nos invita a recorrer paisajes urbanos, coloniales y escenarios naturales. La muestra reúne obras realizadas en acrílico, acuarela y lápiz, destacando la riqueza de las texturas, los colores y las formas que evocan la memoria, el territorio y la identidad. La inauguración ya mismo, en poquísimas horas. La exposición vigente en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Gracias. Ahora vamos a nuestros contenidos. ¿Qué recuerdas de Quito? Comunícate con nosotros 2-510-510, 2-510-511. Rostros de Quito con Juan Carlos Boada Landazuri. De inmediato presento a nuestros invitados. Es el cronista de la ciudad Alejandro López, conjuntamente con el historiador fotógrafo Rafa Racines. Con ellos en estos primeros minutos conversemos un poquito sobre lo que se va a producir en contados momentos más. Se trata de una caminata que va a enlazar el Centro de Arte Contemporáneo
antiguo hospital militar y la nueva sede del Archivo Metropolitano de Historia. Veo sus gorritas, han traído un megáfono, tienen en manos la lista. Esto no significa que usted no se puede inscribir todavía o no puede llegar. Si es que cree llegar en los siguientes 50 minutos, abandónenos en términos radiales y vuele a los exteriores del Centro de Arte Contemporáneo, ubicados más arriba del Mejía, en la Luis Dávila y Montevideo. Estimado cronista, también veo su gorra. La hidratación no tiene. No, Está con zapatos cómodos, qué bueno. Están listos. Sí. La hidratación es la radio. Sí, bueno, un cordial saludo como siempre para todas y para todos. Estamos ya culminando o concretando, si se quiere, este proyecto que nace de una iniciativa realmente de Rafael. Rafael estuvo acompañándonos en todo el proceso de inauguración del Archivo Metropolitano de Historia de Quito, y entre estas conversaciones y las otras, pues surgió esta propuesta, ¿no? De hacer una caminata y sobre todo de permitir que la ciudadanía pueda acceder al Archivo Metropolitano de Historia de Quito, que es un lugar abierto, como ya se ha mencionado, que es de libre acceso desde las 8 hasta las 4:30 de la tarde, ininterrumpidamente. Los investigadores, el público interesado puede ir e investigar. Pero en este caso queríamos hacer una actividad un poco diferente y entonces pues la estamos concretando. Vamos a tener una caminata que hará breves paradas en algunos lugares que podríamos seleccionar o considerar como emblemáticos, aunque pues todo el recorrido tiene mucha información que podríamos compartir. Pero pues vamos a empezar un poco hablando de este edificio, de lo que se conoce como el antiguo hospital militar. Pero pues de ahí hay información importante que se construyó como un sanatorio para enfermos de tuberculosis. Sí, y entonces después estuvo abandonado. Bueno, hay información también en este lugar que está relacionado con la famosa guerra de los 4 días, que también hemos conversado aquí un poco sobre ese aspecto. Después haremos una parada en la Basílica del Voto Nacional, y hay varias casas, ¿no es cierto? La Casa de la Peña, de pronto la casa de María, la primera vez leí María Angula, no, pero es María Angulo. Me llaman como María Angula. Sí, yo sé, pero... ¿Era María Angulo o María Angula? Todo el mundo le conoce. Hay 2 casas de María Angula. ¿Tuvo las 2 casas María Angula? No, son 2 familias completamente distintas. La una es cerca del cementerio de San Diego y la otra es otra familia que también tiene su historia. La casa adentro es una maravilla, casi al lado de Santa Bárbara. Entonces tiene su historia y se sabe los personajes que vivieron ahí. Bueno, cada casa, verás, yo creo que una caminata del tipo que vamos a hacer, no le vamos a tratar de dar suma importancia en lo que todo el mundo da, la arquitectura. ¿Sí, no? Hay algo más importante en las casas de Quito, los personajes que vivieron, y es las cosas que pasan tan desapercibidas. Por ejemplo, vemos la casa donde ahora está el IMP. La casa La Maravilla la hizo Durini, una de las 2 casas que son conjuntas. Pero ¿quién vivió? En el siglo XIX había una fábrica de chocolates, por ejemplo, es de las cosas deliciosas que puedes decir. ¿Qué familia hizo eso? Una de esas casitas tenía piscina, recuerdo yo. Una de esas casitas, no sé si la casita de al lado de el actual IMP. Cuentan que allí también, o por esa zona, estuvieron los geodésicos y tenía conexión con la edificación del IES en el centro. Claro, la casa esquinera tenía contacto con la casa de atrás, que fue el dispensario del seguro, pues. Y en esa casa del dispensario del seguro estuvo ahí la misión geodésica. ¿Claro? Y entonces se hacían peregrinaciones en el siglo XIX de la gente que iba a honrar a la misión geodésica. Hay una serie de fotografías de la gente que llegaba allá, pues, internados con sombreros de copa. ¿Y está ya trazada la ruta entonces, cronista? Sí, es una caminata básicamente por la calle García Moreno o la calle de las 7 Cruces.
Y después descenderemos por la calle Rocafuerte hasta la sede del Archivo Metropolitano de Historia de Quito. ¿Allí ya están preparados para recibir a los caminantes? Estamos preparados. Todo previsto. Sí, así es, efectivamente. La lista entregada entonces, ¿no? Muy bien. Estamos Ok, listos. acá una fotografía nos ha entregado. No ha cambiado mucho de esta fotografía al presente el hoy Centro de Arte Contemporáneo, ¿no? Pero mira la fotografía esa, mírale Alejandro. O sea, no es cualquier fotografía. La estructura se mantiene. La estructura se mantiene, pero como te digo, no nos quedemos en la arquitectura. Miremos los cerca de 100 personajes que están adelante de la construcción. Y si tú amplías esa fotografía en una computadora, ves indígenas de todo tipo. Ves personajes, deben estar ahí los arquitectos. O sea, es una fotografía histórica que es necesario analizarle cuadrito por pixel a pixel. Porque no creo que sea el día de la inauguración. Podría ser, no se tiene la fecha exacta. Esta foto apareció más o menos por 1909, 1908, que es casi el tiempo de la inauguración, 1903 más o menos. Claro, cuando se termina de construir, porque construir. al principio se construye solamente unos paneles, unos pabellones, perdón, unos pabellones y después... Y entonces mira ahí, se termina. esos deben ser todos los trabajadores. Y el ampliar y ver una gente con sombreros, otra gente con anaco, o sea, es increíble la fotografía. Bueno, la historia de la fotografía. Y arriba tenemos la otra foto de la policía con las famosas ZB en la Guerra de los 4 días. Ya tienen ustedes el enganche, todavía están a tiempo. Si pueden llegar en los siguientes 40 minutos a los exteriores del CAC, del Centro de Arte Contemporáneo, vengan por favor, vengan, les recomiendo. Están ya aquí quienes van a ser sus guías. El cronista de la ciudad, Alejandro López, y Rafa Racines, el historiador fotógrafo. De modo que no duden, todavía están a tiempo y pueden insertarse en esta caminata bonita que durará 90 minutos más o menos, ¿no? Más o menos, sí. 90 minutos. Buenas tardes, licenciado. Les encuentro por la calle García Moreno. No creo poder llegar a las 2, dice. Bueno, llegué un poquito más tarde, pero llegue. Van a descender por la García Moreno y allí les visualizará. Sí. Les visualizará. Bien, ahora retomemos un poco el tema de la gloriosa. Algunas cosas quedaron como que sin cerrarse. Entre ellas, por ejemplo, el archivo Martínez Meniguet y también la figura de Nela Martínez. Hablábamos de Carlos Arroyo del Río, lo que él tuvo que enfrentar, la subida al poder de Velasco Ibarra. Inicialmente había una constitución del 45, progresista, pero una vez que subió al poder Velasco se olvidó de todo lo que dijo, de los compromisos que adquirió, y más bien hubo retrocesos para el país. Sí, justamente como para retomar la discusión, habíamos dicho la semana pasada que este evento político que se lo cuestiona si fue una verdadera revolución, qué fue lo que realmente aconteció aquí, pues se ha leído históricamente desde dos ángulos, como el recibimiento glorioso a Velasco Ibarra o como un proceso político de mucho más profundo, que si bien es cierto tuvo algunas limitaciones en cuanto a su alcance en ese momento, en la coyuntura, pero que sí nos deja un legado sumamente importante, porque es en ese contexto donde se fortalecen algunas organizaciones sociales y partidos políticos. Entonces, más allá de Velasco Ibarra, la propuesta académica de personajes como Santiago Cabrera, como Valeria Coronel, entre muchos otros, es leer este acontecimiento como un acontecimiento donde los actores lograron organizarse y cuestionar un poder que parecía incontrastable, como habíamos visto la semana anterior. Casi digo nuevamente la clase anterior es mi... Pero sale algo así. Mi deformación. Habíamos visto que había mucha represión, mucha persecución a la organización, a las organizaciones sociales, pero a pesar de eso logran, sí, con el apoyo del ejército, logran deponer a un régimen que ya daba muestras de un profundo autoritarismo. ¿Algo quieres aportar al tema, estimado Rafa? O sea,
todo el mundo habla del 28 de mayo como 28 de mayo, pero es todo un proceso que dura 2, 3, un año hacia atrás. Que arrancó hace un año hacia atrás. Sí, o sea, arrancó desde atrás. Y entonces ahí vamos viendo cómo existe esa división entre los carabineros y el ejército. Los carabineros que comenzaron y apoyaron al final fuertemente a Arroyo del Río. ¿Y el ejército? Y el ejército que estaba... Hay un capitán, Gorínez, que es el que llega a tomar contacto con Velasco Ibarra. Y entonces Velasco Ibarra llega, que estaba expulsado del país, llega a la frontera con el Ecuador, y desde ahí prácticamente, desde algún hotel o alguna casa, comienza a planificar con la gente, especialmente de Guayaquil, porque el proceso la gran matanza que hubo y toda la revolución fue guayaquileña. Recuerden que el 28 de mayo todo el mundo dice la gloriosa, pero murieron cerca de 200 carabineros. Y es lo que la historia no conoce. Hace pocos meses, inclusive, el archivo histórico de la policía estaba pidiendo al alcalde de Guayaquil que le ceda un sitio en Guayaquil para abrir una plaza y crear ahí un monumento que está ya en maqueta en memoria de los carabineros muertos en Guayaquil. Más de 200. Claro, fueron cerca de 200 carabineros que fueron asesinados por el ejército. Hablemos así textual, asesinados. Entró el pueblo, de acuerdo, pero entró el ejército y supuestamente los tanques de guerra que llegaron al cuartel por la calle Brasil, más o menos, que fueron a apoyarles. Llegó un momento que los tanques de guerra dieron la vuelta a sus cañones en dirección a los carabineros. O sea, la historia del 28 de mayo nunca me podré olvidar porque es mi cumpleaños, pues, 28 de mayo. Entonces sí es necesario analizar con profundidad cuáles fueron sus efectos, ¿no? Que creo que era necesario que se dé, porque la situación con Arroyo del Río también ya fue tornándose insoportable. Estimado cronista, pero Carlos Arroyo del Río persiguió a todo líder que aparecía por allí, a muchas organizaciones, a la propia prensa. Efectivamente, como habíamos dicho hace algunos días atrás, era un régimen profundamente autoritario que empezó a conculcar libertades como la libertad de prensa, la libertad de asociación, y entonces es un contexto particular también que creo que vale la pena mencionar, y ahí retomamos la idea del archivo Martínez Meriguet, porque son dos personajes que también tuvieron un importante papel en toda la organización social que se presentó en este momento. Nela Martínez, nacida en Cañar en 1912, se vinculó al Partido Comunista, con el movimiento obrero. Sobre todo tenía una fuerte posición de defensa de los derechos de la población indígena. Fue escritora, periodista, organizadora política, por decirlo de alguna manera, y también tenía una amplia relación con sindicatos, con intelectuales, con el movimiento de mujeres. Entonces ella, en contraste con el personalismo que de pronto podía representar Velasco Ibarra, más bien ella era una organizadora de los diferentes grupos sociales que estaban involucrados. Entonces se dice de ella que, si bien es cierto, no fue la presidenta, pero llegó a ejercer de alguna manera las primeras funciones de gobierno en el Ecuador, porque de acuerdo a su testimonio, como yo les comentaba, ella fue la primera que ingresó al lugar, al asiento de gobierno, si se quiere, ¿no es cierto? Al lugar de Carondelet donde se sentaba el presidente, y ella ingresó. ¿Qué día aconteció aquello? ¿A qué hora fue más o menos? ¿Y por qué no se quedó? Usted dijo tomó el poder en el programa anterior. Claro, Nela Martínez tomó el poder. Tomaron el poder, porque justamente la lectura es tratar de no ser personalista. Sí hay que destacar a los personajes, pero esto era un gran conglomerado social que incluía también incluso a obreros
del conservadurismo, ¿sí? Entonces se tomaron el poder y ella ingresó y al final terminan nuevamente apostando por esa visión colectiva y no necesariamente porque uno de los complotados, por utilizar un término, se tome el poder. Al final esta decisión tuvo sus consecuencias, que creo que eso es parte del análisis, ¿no es cierto? Ver cuáles fueron las consecuencias de las decisiones que se tomaron en ese momento. Pero el otro personaje también quería hablar del arquitecto Meriguet, ¿sí? Que también fue después esposo de Nela, y que él encabeza un movimiento antifascista, y de eso quería hablar, antes de hablar un poquito del personaje, hablar del contexto. O sea, ¿qué se entendía por fascismo en ese momento? Estábamos hablando ya de mediados de la década del 40, ya para cuando acontece la gloriosa de Velasco Ibarra, ya estaba dando sus últimas coletazos, si se quiere, ¿no es cierto?, todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, pero la década del 30 estuvo muy dominada justamente por este movimiento conocido como fascista y también como el nacionalsocialismo, y ahí tenemos a dos personajes, ¿no es cierto?, Benito Mussolini y Adolf Hitler, y que ahora se entienden estos términos, me parece que se los trata con poco rigor. Por ejemplo, se dice que el nacionalsocialismo, por ser socialismo en su apellido, es socialista, y no es para nada certero. El nacionalsocialismo era profundamente antisocialista, profundamente anticomunista y en cierto sentido, de acuerdo a algunos investigadores, incluso anticapitalista, es decir, antiliberal. Se consideraba como una vía alternativa fundamentada así en el autoritarismo. Quienes más plegaban al nacionalsocialismo eran los conservadores. De hecho, esa es una realidad documental incontrastable. Entonces, el nacionalsocialismo no tenía nada de socialista. Más bien persiguió a todos los intelectuales de izquierda, persiguió todo el pensamiento disidente, fue proscrito, y por lo tanto empiezan estos movimientos de intelectuales, la huida de los intelectuales que terminó incluso con el suicidio de Walter Benjamin en Portbou, justo entre la frontera entre Francia y España, cuando él ya estaba a punto de ingresar a España y pues tratar de llegar a Estados Unidos, a otro país, y liberarse de esta persecución. Uh-huh. Entonces ahora se dice nacionalsocialismo, y que es parte de estos bulos, que es parte de esta polarización que se genera, ¿no es cierto? O sea, si no eres como yo, eres un contrario y eres un criminal. Y entonces, al final, la polarización está muy presente, ¿no? Pero la polarización se fundamenta en el desconocimiento que tienen las personas sobre la realidad, sobre los conceptos, sobre cómo analizar. Entonces, claro, ahora cualquier persona dice, sí, los socialistas son nacionalsocialistas, son los mismos. No. Y no. Totalmente diferentes, opuestos más bien. Pero significa entonces que la polarización estuvo ayer, está hoy y estará mañana. No, o sea, a ver, si pienso que el destino de nosotros es seguir en lo mismo, entonces ¿cómo rompemos? Hemos arado en el mar. Ya. Nuevamente es eso, es el incentivo a tomar decisiones informadas, a contrastar, a evaluar la información y no a creer lo que dice cualquier personaje por más prestigio que pueda tener. O sea, yo creo que una de las grandes características del género humano, de la innovación, es la duda. Si voy a dudar de algo, pero tengo que dudar con fundamentos y buscar un camino propio, autónomo. Si es que ya todo estaría dicho, entonces ya no necesitamos de la ciencia, de la investigación, del progreso del intelecto. Porque a veces entendemos el progreso solo como desarrollo económico, pero hay otras dimensiones de la felicidad, como por ejemplo la ética, que cada vez se dejan más de lado, ¿no es cierto? Ahora ya no hay discusiones sobre la virtud. ¿Qué es ser virtuoso? ¿Qué es ser prudente? ¿Qué es ser mesurado? Que también, de acuerdo a los filósofos del siglo XIX, era un camino a la felicidad. No era el dinero el camino a la felicidad, sino la conducta mesurada y prudente el camino hacia la felicidad. Y no estoy hablando de moralismos, estoy hablando de el autogobierno, estoy hablando de la mesura, estoy hablando de ciertas prácticas que nos ayudarían a vivir de mejor manera en comunidad incluso.
Pero antaño, 1945, no habían redes sociales, no había el TikTok, no había Instagram, la inteligencia artificial no había, pero ahora se recurre a aquello y a través de las redes sociales son capaces de destruir principios y valores. Pero lo que siempre ha habido es el compartir información. Entonces, en la década del 30, muchos de los partidos políticos eran admiradores de Mussolini y de Hitler. Y eso está en los escritos de los partidos, en los discursos. Se refleja incluso en la normativa. ¿Sí? Querían enfrentar las dificultades de la crisis económica, política y social de la época a partir de estos postulados autoritarios que emanaron del fascismo y del nacionalsocialismo. Entonces los partidos políticos estaban deslumbrados. Por eso con Rafael conversábamos que efectivamente hay evidencia de una relación profunda entre Carlos Alberto Arroyo del Río y el pensamiento fascista. Mira, Juan Carlos, y es algo que la gente, los ecuatorianos no conocemos. La influencia de los nazis aquí en América y en el Ecuador fue profunda. Justo estamos hablando de los 30, de los 40. Acuérdate de ARNE, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana. Camisas negras, garroteras. Y yo siempre voy no solamente a la cuestión de lo que está escrito, sino siempre también voy a la fotografía. Ha sido un tema, la fotografía no le toman la importancia que realmente tiene como testimonio. Tú ves una cantidad de fotografía de los años 30, 40, 50, en que nazis ponían las esvásticas en los negocios de los judíos aquí en Quito. Y eso era inclusive noticias en el diario El Comercio. La fuerza de ARNE fue impresionante. Estuvo casi como 10 años y más su letrero enorme bajo la cruz que había en Cruz Loma, porque en Cruz Loma había una cruz de madera. Y abajo era un letrero que fueron a poner los arnistas, que era enorme y que no desapareció durante años. Recordemos que aquí estuvieron los marinos alemanes haciendo honores en la cima de la libertad a los héroes de la batalla de Pichincha. Estuvieron visitando los marinos alemanes del vapor que vinieron en el vapor Endem a Guayaquil. Estuvieron a caballo caminando por el Machángara y por la Recoleta. Y estuvieron en San Francisco. O sea, la influencia del nazismo fue increíble en los gobiernos de esa época. ¿Qué gobiernos representaron el nazismo? A ver, no es que representaron necesariamente, porque digamos que hay una adaptación también de estos postulados, pero lo que buscaban a través de estas ideas políticas era establecer un orden que evidentemente era autoritario en contra de los movimientos y partidos y organizaciones de izquierda. ¿Para qué existía el ARNE? Porque yo dije que eran garroteros. ¿A quiénes perseguían? Sí, era una visión de perseguir, así como aconteció en Italia, igual vestidos de negro, de perseguir a los sindicatos y a los partidos políticos de izquierda y a los pensadores de izquierda. Entonces la acción revolucionaria nacionalista, y ahí uno a veces entiende mal los términos, ya porque es revolucionario entonces es de izquierda. Revolucionario nacionalista ya te dice un apellido importante, ¿sí? Y este nacionalsocialismo estaban en contra de los partidos y los pensadores de izquierda. Entonces, por ahí pasa un poco el análisis que deberíamos hacer. Y digo, eran admiradores de esta forma de encauzar el malestar social, de controlar, si se quiere, el movimiento de los partidos y los sindicatos de trabajadores. Por eso yo he mencionado en este programa que en un discurso en el Partido Conservador, Jacinto Gijón y Camaño, él dice, debemos seguir el ejemplo de Hitler y Mussolini, porque ellos, es la palabra que él utiliza y casi me lo sé de memoria, porque ellos son los síntimas de la época moderna, no he encontrado, no sé qué significa, síntimas de la época moderna. Ellos han logrado conmover al mundo y eso es lo que deberíamos hacer. Y después, en el 44, le hacen una entrevista desde el periódico en Colombia y él dice, lo que yo voy a decir va a sonar mal en este momento, ya después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pero lo que hizo Hitler es digno de tener en cuenta.
Caramba. Esto no... Es que son las cosas que no se conocen. Llegó un momento que ya después a muchos nazis los encerraron en campos de concentración aquí en Cuenca y los expulsaron y estuvieron hasta el fin de la guerra prácticamente en un lugar de Texas. No sé si tú conoces esa historia. Bueno, era una práctica común también. A los japoneses en Estados Unidos también los llevaron a centros de concentración una vez que se dio el ataque de Pearl Harbor. O sea, todo este pensamiento está acompañado de clasismo, racismo, exclusión. Pero bueno, ven como con un pequeño hilo nos... Vamos llevando, llegamos Pero a... Raymond Meriguet justamente iba a este personaje. Raymond Meriguet, él lidera en su momento un movimiento antifascista. Y el movimiento antifascista se caracteriza por ser un movimiento amplio, plural, en contra de esta doctrina que era absolutamente nociva y que sigue siendo nociva para el presente. Hay una fotografía que está en el archivo Martínez Meriguet, donde hay una concentración grandísima, 3 niveles de personas en contra del fascismo. Hay una investigación de Pablo Meriguet, que está relacionado evidentemente con Raymond Meriguet, que ahora es profesor en la Universidad Central, y él publica también su tesis. Es un libro justamente del movimiento antifascista, que también les recomiendo que puedan acceder. Se puede acceder desde algunas formas, porque vale la pena conocer. Sí, nuevamente esto, el pensamiento, las decisiones que deberíamos tomarlas a partir de la información. Pausa y volvemos. Sentimientos más allá de la simple vista, porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Son las 13 horas, con 38 minutos. Inicio del espacio publicitario. Listo, Roberto. Hasta mediodía tengo listo ese reporte. Llego a la oficina y lo hago. Ya, perfecto, Marina. Pero que no pase de las 11, por favor. A esa hora le entrego, Roberto. Apenas llegue. Ya, listo, Marina. Gracias. Ay, qué pesado este man. Es un intenso. Uy. Amiga, creo que sigues en la llamada. Hay cosas incómodas. Hablar de salud mental no debería ser una de ellas. Lo loco es hacerse el loco. Anímate a hablar de salud mental. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. El fútbol une y el comercio mueve a Quito. Mientras rueda el balón y el mundo celebra cada gol, cientos de comerciantes, caseras, caseros, emprendedores y trabajadores autónomos siguen moviendo la ciudad todos los días. Vive el Mundial en los mercados de Quito, los centros comerciales del ahorro y los espacios de comercio de la ciudad más linda del mundo. Encuentra sabor, tradición, buenos precios y todo para alentar a tu selección. El fútbol une y el comercio mueve a Quito. 3001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Fin del espacio publicitario. Soy Ibis Vega y te invito a acompañarme de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en Mujeres al Aire, un programa entretenido con entrevistas sobre salud, asesoría legal, ideas para redescubrir la ciudad y por supuesto emprendimientos que merecen ser conocidos. Compartimos contigo historias de mujeres que inspiran, siempre con buena música y buena energía. Mujeres al Aire, un espacio para todos. Rostros de Quito, un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. Avanzamos en nuestro programa, tenemos una llamada telefónica, vamos a dar paso a la misma, ¿con quién el gusto? Juan Carlos, buenas tardes, está hablando con el doctor Ramiro Mosquera. Juan Carlos, el programa anterior que trató sobre este tema estuve yo también muy atento y realmente me he inhibido de hacer una llamada, pero en este momento resulta casi imprescindible que la haga. Se mencionó como Arroyo del Río un filo fascista o simpatizante, nada más lejos de la verdad. Usted puede recurrir
a los libros escritos por el coronel Leonardo Chiriboga, puede recurrir a los escritos del coronel Muñoz y del coronel que dirigió las tropas en el 41, Rodríguez, y va a encontrar ahí el complot masónico. Y cuando yo digo esto, puede haber ya suscitar la reacción de mucha gente, y yo le quiero decir que en la Universidad Andina, hace unos 4 meses atrás, se realizó un seminario en donde estuvieron académicos de altísimo nivel, tanto nacionales como internacionales, incluido un académico peruano, en donde establecieron con claridad absoluta cómo el complot masónico estuvo protagonizando la muerte de García Moreno, y después, aquellos que hemos seguido atentamente la historia, vemos cómo esta situación se fue prolongando, y yo voy a ser muy concreto en esto porque necesitaría mucho tiempo, y de hecho le comprometo para tener un programa que dilucide esto. En el libro del coronel Leonardo Chiriboga existen con nombres y apellidos los militares que fueron los que crearon el desastre a lo interno de nuestro ejército y que llevó a la derrota. Y lo que parece sorprendente para aquellos que echan elogios a esta revolución encabezada por los militares jóvenes, aquí había un director de la misión militar italiana, el coronel Negroni, pagado con nuestro dinero, que en cada clase comenzaba diciéndoles a los estudiantes: ustedes no pueden batirse con el Perú. Esa era una sentencia derrotista. De tal manera que yo le comprometo, Juan Carlos, a que tengamos un programa para que usted vea cómo la investigadora Alexandra Kennedy, que está en Cuenca, ella estudió aquí en el Colegio Americano, determina que en el archivo de la Asamblea Nacional existían los documentos en donde se enviaba a las embajadas una prohibición para aceptar a aquellos refugiados judíos que quieran venir al Ecuador, y se lo hacía con el título de que esa gente no es productiva, que donde va es una gente que establece un sistema de explotación que luego llega a crear muchas dificultades en las sociedades. Se produce el golpe de Velasco Ibarra y se cambia totalmente el asunto. Es decir, Velasco Ibarra abre las embajadas y ahí tenemos el gran aporte de judíos que vino, el doctor Bilbao, en fin, que gente muy positiva también. Entonces hay una serie de detalles, Juan Carlos, que la opinión pública se quedaría estupefacta de cómo se traicionó al Ecuador, cómo los masones estuvieron liderando incluso los pases a nivel del Ministerio de Defensa para enviar a la frontera a los castigados, a los que no tenían un amor patriótico, y esto determinó la derrota del 41, que hasta ahora no es tal el arreglo fronterizo. Si usted ve los mapas del Perú, el Perú todavía tiene pretensiones de llegar hasta más allá de las estribaciones de la cordillera. Ojalá, Juan Carlos, haya una oportunidad de dilucidar este tema desde otro ángulo, con otros historiadores, y la gente, la opinión pública se va a quedar estupefacta de las revelaciones que se puedan hacer. Muchas gracias. Muy gentil, doctor Mosquera, por su aporte. He tratado de diseñar, si se quiere, es que en ese momento había una influencia grande de los postulados. O sea, otra cosa, yo no he utilizado el término, por ejemplo, filofascista. Yo lo que he utilizado es que había una influencia importante del pensamiento que se emana de la normativa y incluso hasta del modelo económico que se gesta en el contexto entre guerras, porque esta era una problemática del mundo occidental. El mundo occidental se preguntaba qué hacer con el problema obrero, qué hacer con la inclusión de los campesinos. Estaba sobre la mesa el problema étnico también. Entonces, efectivamente, Arroyo del Río era un personaje liberal, y que en sus escritos uno dice, sí, se lo ve muy liberal, pero algunas de sus decisiones estaban relacionadas con este movimiento de carácter novedoso, si se quiere, ¿sí? Claro, uno después ya con el tiempo puede interpretar con otros ojos estas actitudes, pero lo que sí es incontrovertible es que efectivamente era un gobierno que al final de sus meses en el poder fue un gobierno que se empezó a decantar por un modelo autoritario, ¿sí? Entonces, claro, lo que hemos tratado de hacer aquí es poner
un contexto, y en este contexto el antifascismo permitió también la articulación de diferentes actores. Entonces, por eso, más allá de si hubo una revolución o la llegada al poder de Velasco Ibarra, hubo un momento de articulación plural, democrática. Por eso, la semana anterior hablábamos de la Alianza Democrática Ecuatoriana, que fue la plataforma que articuló a todos estos pensadores, entre ellos Isabel Robalino. Sí, ustedes saben perfectamente a quién me refiero. Parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Isabel Robalino, una sindicalista de derecha, conservadora, la primera mujer electa por voto popular para participar del Consejo Metropolitano, también participó de la Alianza Democrática Ecuatoriana. Entonces, esto nos debería llamar a pensar qué estaba pasando, es decir, qué había hecho Arroyo del Río para levantar tanto malestar popular desde todos los sectores de la sociedad. Evidentemente, la derrota contra el Perú era un condimento, pero no era lo único. Habían otros aspectos. Y entonces estos aspectos nosotros podemos dilucidarlos a partir de las discusiones y de los resultados de la Constitución de 1945. ¿Sí? Una constitución que dialogaba mucho con el constitucionalismo social de México, este constitucionalismo post-Revolución Mexicana, con el pensamiento republicano de la República Española de 1931, pero también ahí con algo del New Deal estadounidense, una postura de la socialdemocracia, si se quiere, y también tomando elementos del sindicalismo latinoamericano. Una de las cosas más importantes que hace la Constitución del 45 es fortalecer el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, el contrato colectivo, la protección frente a los despidos, fortalecer la seguridad social, un camino que ya se había iniciado con la Revolución Juliana de 1925, e ingresa un concepto que es sumamente importante y que todavía se discute, ¿cierto? Porque todavía se discute de temas profundos, la función social de la propiedad. ¿Para qué existe la propiedad? ¿Sí? Entonces es una profundización del debate sobre la propiedad privada. ¿Y qué pasó después en la Constitución del 47? Pues esta es una constitución que más bien fortalece algunos de los criterios en los cuales, o en contra de los cuales, la organización social se había levantado en el 44. No sé si algo quieres decir al respecto, la participación del doctor. Sabes que más o menos una semana o unas 2 semanas antes del 28 de mayo del 44, prácticamente el Ecuador estaba tranquilo. O sea, sucedían tantas cosas, pero todos callados. Hubo el asesinato por parte de los carabineros de una señorita, una adolescente aquí en Quito. Y ese hecho del asesinato, no recuerdo este rato el nombre de la chica, porque hay el nombre y la edad, la familia. A raíz del asesinato eso se levantó Quito. Salieron los colegios, los trabajadores, se paralizó Quito. Pero no se sucedió la revolución. Se arma la revolución en Guayaquil con el problema de los carabineros cuando ya salió el ejército. Y eso fue el 28 de mayo. Y ya el mismo día creo que regresó, como estaba aquí al otro lado de la frontera, Velasco Ibarra, ya pudo ingresar y bueno, ya todos conocen la historia después del 28 de mayo en que entró en algún tanque de guerra Velasco Ibarra por la Alameda, se ve en un carro blindado. Hay unas fotografías de ese momento. Y bueno, ya eso es otra historia. Pero, ¿qué es lo que pasó atrás del 28 de mayo? ¿Qué sucedía? Y eso justamente es lo que Alejandro nos ha ido explicando, ¿no? En detalle. La gente no estaba tranquila. El golpe de la guerra del 41 fue terrible. Matador. Fue matador. Inclusive yo lo conocí de primera mano porque uno de los carabineros que llegó a ser general de la policía, primo hermano de mi madre, estuvo como subteniente en la guerra del 41. Y cuando nos reuníamos, él nos conversaba de todas las vicisitudes que él pasó, que no tenían armamento para poder enfrentarse a los peruanos, porque los carabineros estuvieron presentes en la guerra del 41.
Entonces era doloroso escucharle al primo de mi madre cómo nos iba contando las vicisitudes del hambre que pasaban. Nadie les abastecía ni de alimentos ni de armamento desde aquí, desde la capital de la República. Caramba, lo que sí queda claro es que el gobierno de Carlos Arroyo del Río rayó ya en el autoritarismo. El autoritarismo y la persecución a partidos políticos, sobre todo de izquierdas, movimientos de izquierda, al propio comunismo. Dolores Cacuango fue perseguida. Nela Martínez también afrontó persecución, cronista. Sí, efectivamente. Por eso Silvia Vega, una de las articulistas de este libro que he mencionado, habla de una revolución frustrada. Porque había un movimiento revolucionario, un movimiento de ciudadanización, si se quiere. Esa es la idea, ese es un poco el argumento de Valeria Coronel, que ella dice más bien que la gloriosa debe entenderse como un momento de construcción de ciudadanía popular. Por eso les mencionaba esta última publicación que ella pues ha puesto a disposición de la ciudadanía. Lo nacional popular en el contexto entre guerras en el Ecuador. Entonces, creo yo que efectivamente nos falta conocer mucho más los procesos y los detalles, porque, como hemos dicho en varias oportunidades, no pretendemos poner una verdad incontrovertible, sino aportar al debate, ¿sí? Entonces, por eso no estamos, o no estoy, en mi caso particular, negándome, por ejemplo, a contrastar la información, a contrastar las perspectivas, porque al final de eso debemos llegar a una síntesis que nos permite entender los límites y los aciertos de las decisiones que se tomaron en ese momento. Uh-huh. Entiendo que creo que la fortaleza fue por parte de los movimientos ciudadanos de ese entonces haber resistido y haber logrado cambios y transformaciones considerables, cronista. Sí, bueno, es una transformación que no se plasma del todo en el futuro político inmediato, pero el legado de la organización social estará ahí. Hemos hablado de Isabel Robalino. ¿Hasta cuándo estuvo ella presente en la vida política? Falleció hace poco. Claro. Sí, y entonces va forjando un poco su talante político, por decir algo, en el contexto de lo que hemos hablado. Mi profesor en la universidad fue José María Egas, un antiguo miembro de ARNE, que más bien después sufre una conversión política hacia tendencias un poco más radicales hacia otro al otro lado. Yeah. Sí, y entonces él nos daba la materia a sociología, sí, pero también los historiadores nos colábamos un poco ahí. La historia del Ecuador, y entonces, claro, era una historia vivencial, porque él nos contaba de lo que él vio, ¿sí? Como testigo ocular de esto, ¿no es cierto? Un profesor muy querido en la Universidad Católica. Y él nos contaba un poco de lo que significaba el ARNE y qué es lo que exactamente hacían. Y entonces, claro, o sea, yo elaboro mi argumento a partir de esta formación y también de las lecturas de las publicaciones que están presentes y de lo que uno puede conocer del contexto, que en eso sí yo puedo decir que era un contexto político, social, económico muy delicado en la década del 30. De ahí, por eso surgen diferentes alternativas. Esto del New Deal es una de las alternativas a la crisis. El fascismo, el nacionalsocialismo era otra alternativa. Buscar un Estado social de derecho también era otra alternativa, porque los modelos políticos de finales del 19, de los primeros años del siglo XX se habían agotado. Y entonces surge algo nuevo. Uh-huh. Esto debería continuar, pero en nuestras propias casas, en nuestro propio corazón y en nuestra propia mente, investigando, leyendo mucho más y solo entonces aprendiendo a tomar mejores decisiones. No sé si por lo menos una o dos líneas para cumplir, porque nosotros dimos palabra, algo pronunciar en torno a las parroquias rurales. Estas tienen dos momentos, uno el de la fundación eclesiástica y otra, en cambio, el de la creación como parroquia desde el ámbito civil. Bueno, uno debería justamente entender y periodizar cómo se ha entendido el territorio y un contexto que utilizamos en la actualidad, que es la gobernanza. Entonces, en un primer momento, estas parroquias tenían un carácter evangelizador, un carácter religioso,
pero se convierten en núcleos de población, ¿sí? Incluso ahora pensando en la definición de núcleo histórico de las parroquias, todos los núcleos históricos de las parroquias de Alangasí, de la Merced, están alrededor de la iglesia, ¿sí? Indistintamente de cuándo se haya construido esta iglesia, pero el núcleo histórico está ahí en la plaza central, así está definido por los planes de ordenamiento territorial y etc. De pronto no si hay un centro arqueológico o la evidencia de algo paleontológico, ese no es el núcleo, sino más bien justamente está nucleado a partir de la iglesia, de esta parroquialización religiosa. Después, durante la época colonial, básicamente es una organización que tiene que ver con la relación entre el poder político y el poder religioso. En la época republicana se generan diferentes conceptos para asumir el gobierno de estos territorios, pero después ya el concepto de parroquia rural yo lo he visto en el Archivo Metropolitano de Historia desde la década del 30, del 40, ya hay esta alusión a parroquias rurales. Los inventarios, por decirlo de alguna manera, los censos de población también giran en torno a las parroquias. Estoy hablando de inicios del siglo XIX. Y ahora pues estamos frente al desafío de gobernar gobernar desde el poder local, me refiero, para la ruralidad, ofreciéndoles todos estos servicios para que no tengan que movilizarse al centro administrativo, sino que puedan resolver sus propias necesidades ahí, desde las características locales. De ahí por eso la definición de gobiernos autónomos descentralizados. La descentralización se discute en el Ecuador desde la década del 60, más o menos, cuando se crean, por ejemplo, las prefecturas, ¿sí? Prefectura de Pichincha, prefectura del Guayas, ya es un concepto que aparece en las constituciones, que son constituciones incluso que se hacen ahí entre dictaduras y después ya el regreso a la democracia. Entonces ya aparece en las constituciones la palabra descentralización. Y la descentralización es una forma de democratizar también el acceso a diferentes servicios. Entonces exactamente cómo asumir. Creo que hay una tensión, ¿sí? Una tensión entre parroquializar o cantonalizar, pero el desafío es justamente la gobernanza y ofrecer servicios democráticos a la población que está en la ruralidad y que debería mantener la posibilidad de resolver sus problemáticas desde el lugar donde están y no tener que de pronto asistir a un centro político que es ajeno a sus necesidades muchas veces. Pero la partida de nacimiento de varias de ellas tiene una fecha común. Sí, yo no tengo en este momento las diferentes constituciones a la mano, y sí en algún momento hice alguna periodización, sí, sobre cuándo aparecen estos conceptos, pero muchos identifican su parroquialización con la fecha de la creación de la iglesia o de la parroquia religiosa. Y por eso ahí se generan estas celebraciones también de las parroquias que pues Juan Carlos generalmente alude, ¿no es cierto? Tal parroquia está de fiesta y ellos aluden a la parroquialización religiosa. Hay otros ciudadanos que pueden opinar que entre 1825 y 1830 nació el estatuto jurídico que da origen a las parroquias, y entonces seremos respetuosos de aquello. Sí, y seguramente que sí, porque lo que hicieron en ese momento era asumir ya la organización que existía. Simplemente le dieron un ropaje más republicano. Estimado cronista Alejandro López, muchísimas gracias. Rafa Racines, también muy amables, estimadas amigas y estimados amigos oyentes. Concluye nuestro programa. Síganos atentamente en las redes sociales. Ingrese a MQ Radio y allí tendrá usted el reprise de este programa que ahora mismo lo hemos desarrollado. Un abrazo para todas y para todos. Pasen muy, pero muy bien.